Jehová cuando me hace mención de los versículos 2 y versículo 5. Cuando Israel iba al templo de Dios, generalmente iba a hacer sacrificios por el pecado, ¿cierto? Y además iba a orar a Dios y esperaba ser oído. Para que entendamos el sentido de este capítulo, porque parte diciendo, y esto solamente es para ponernos a nosotros mismos en antecedentes de lo que vamos a leer. Dice, Jehová dijo así: el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? ¿Qué quiere decir? Que existiendo un santuario en los días de Isaías, está diciendo que en realidad el lugar de su asiento no es el santuario de Israel. Lo que Dios prometió es que su presencia y su atención iba a estar atento a ese lugar cuando se hicieran oraciones. ¿Se lo recuerdan? Pero no es que Dios habitase en el templo, sino que su presencia para oír las peticiones del pueblo, ¿cierto? Pero dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas, ¿a quién o a quién miraré que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra? Es decir, pueden ir muchos al templo de Dios a orar y implorar a Dios, pero ¿a quién va a oír a Dios? ¿A quién oirá a Dios? ¿A cualquiera? No. ¿Al que dice? Humilde de espíritu. De espíritu. ¿Y qué es la característica de este humilde de espíritu? Pobre y humilde. Sí. Y que tiene un valor. Cuando nosotros nos referimos a los pobres, que nos tratamos muy bien, decimos a la gente humilde. Por relacionarlo con la pobreza, ¿cierto? ¿O no? Gente necesitada. Gente humilde. Gente necesitada. Por no ofenderle en su pobreza, no decimos gente pobre, decimos gente humilde. ¿A quién escuchar a Dios? Entra mucho al templo, pero ¿a quién escuchar a Dios? Al que es pobre y humilde de espíritu, ¿cierto? Entonces la pobreza y la humildad es de espíritu. Humilde de espíritu, o pobre si quieren también, ¿cierto? ¿A quién oír a Dios? Al pobre y humilde de espíritu. Pero ¿cuál es la característica del pobre y humilde de espíritu? ¿Cómo se sabe que alguien es pobre y humilde de espíritu? Dice que tiembla. Y que tiembla, dice, a mi palabra. Esta palabra no me gusta mucho. Un psicólogo diría que esto está mal. Tiembla a mi palabra. La palabra generalmente se entiende la palabra de los profetas, ¿cierto? Los mensajes de los profetas. Para que ustedes entiendan. Esto se está diciendo en realidad, yo habito ¿dónde? No habito en el templo, sino que ¿con quién habito? ¿Y a quién escucho? Al que es pobre y humilde de espíritu, que tiene mi palabra. Jesús dijo en la enseñanza del Sermón del Monte, referente a este tipo de personas, que dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús le llamó pobres de espíritu. Podemos llamar pobres de espíritu porque es simple, simpleza de espíritu, que para algunos significa tontera. ¿De quién es ellos? De ellos es el reino. Entonces tiene dos características, ¿cierto? Por un lado, tiemblan a la palabra del Señor y de ellos el reino de Dios. Ahora nosotros estamos preguntando. Ahora otros dirán, no, yo soy pobre de espíritu.
Todos queremos ser ahora por el Espíritu en este momento. Pero solo Dios sabe quiénes no son. Solo Dios sabe quién sirve de apariencia y quién en realidad le impacta en su corazón y le tiembla, lo atemoriza cuando Dios realmente habla palabras que corresponden a una amonestación, ¿cierto? Así que, si queremos saber quién es íntegro delante de Dios, esta es la característica, que en el secreto, en lo profundo de su corazón, la palabra de Dios lo hace recapacitar profundamente y tiembla, y o sea, teme cuando la palabra de Dios dice que hará Dios tal o cual cosa respecto a las personas, lo cree. Esa es la persona simple de espíritu, es decir, que en su superchería, en su falsa confianza, no ignora ni le baja la categoría de lo que Dios dice, sino que lo toma tal como Dios lo está diciendo. Bueno, después dice, referente a lo que se ofrece en los santuarios, ¿cierto? Y referente a lo que realmente a Dios le agrada, que la gente sea pobre y humilde de espíritu y entienda su palabra, eso le agrada más que lo que sigue. El que sacrifica buey es como si matase un hombre, dice. El que sacrifica oveja como que degollase un perro, dice. Y el que ofrece presente, como si ofrece sangre de puerco, dice. El que ofrece perfume, como si bendijese un ídolo. Pues escogieron sus caminos y su alma amó sus abominaciones. Entonces, ¿por qué los sacrificios, en vez de ser agradables a Dios, no eran agradables? Porque ellos ofrecían sacrificios, pero ¿qué había mirado Dios en el corazón de ellos? Que habían seguido sus propios caminos, o sea, sus propias ideas. Entonces aquí Dios no hace su ofrenda, entonces siguieron su propio camino, por lo tanto todas sus ofrendas eran inmundas y no aceptables a Dios. No eran aceptables para Dios sus ofrendas. Entonces, de lo que debemos cuidar, sobre todo en nuestro corazón, es de servir a Dios con un corazón bueno. Porque todo lo que hacemos hasta venir a la iglesia hoy puede ser abominación para Dios. Puede ser simplemente superchería o superstición. Y no que realmente creamos que Dios hará conforme a lo que dice. Su palabra nos trae temor realmente a nuestro corazón, a apartarnos de él, ¿cierto? Pues bien, entonces fíjese que podía tener usted un templo, pero lo que ofrecía a Dios no era aceptable, porque usted iba pensando que Dios agradaba el sacrificio, y no era un corazón que creyera en él, ¿cierto? Que esperara en él, y que recibiera la amonestación con temor, pensando que Dios podía hacer lo que dice en contra de cada uno de ellos. Después dice, pues escogieron sus caminos y su alma amó sus abominaciones. Ese es el otro punto. Y llegaron entonces como consecuencia a amar ¿qué significaría propios caminos? Sus propios dioses a los que ellos rendían culto. Y abominaciones a los dioses que ellos habían elegido, que estaban en su corazón. Amaron a los ídolos y no a Jehová. Amaron su propio camino y no a Dios. Entonces, cuando Dios percibe que alguien no le ama, lo sabe lo que hay en su corazón. Y eso es lo que uno nunca debe olvidar. Por eso David decía, te alabaré con rectitud de corazón, cuando entendiere los juicios de tu justicia, dice. ¿Lo recuerdo? Crea a mí un Dios un corazón recto, dice. Un espíritu recto delante de ti. Y después dice, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho saber sabiduría. Es decir, Dios lo había
Purifícame y se hisopo. O sea, nosotros estamos viendo en el fondo no purificar el cuerpo, sino purificar el corazón, que eso Dios puede hacer. Entonces Israel se perdió tras su corazón malvado, fingiéndose perdidamente con Dios. Como quien puede engañar a un hombre. Como quien puede engañar a una persona. Fingirse delante de la persona no puede saber necesariamente tú estás mintiendo o no. Pero con Dios no se puede proceder así. Porque Él que nos formó sabe lo que hay en nuestros corazones. Pero cuando alguien dice, no, si no sabe. No, si esto no es cierto. Así que simplemente lo que hacían, lo hacían porque lo hacían para parecer justo ante Dios en su corazón. Nos mostraban que Dios era un Dios omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo conoce. ¿Cierto? Pues bien, cuando el corazón de uno de nosotros no está confiado en Dios, termina siguiendo a cada uno su propio camino. Y no confía en Dios porque no le parece confiable. Porque piensa que simplemente es una superstición, ¿no? Entonces, tenemos esta situación. Israel tenía templo, pero Dios no escuchaba sus oraciones y recibía sus sacrificios. Porque ellos iban a adorar a Dios en su templo con un corazón doble, que amaba la abominación, la idolatría y el camino de su propio corazón. Entonces dice, verso 4 dice, también yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé, eso se refiere a los profetas, y nadie respondió. Hablé, los profetas, y no oyeron. Antes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y escogieron lo que les desagrada. Entonces, aparte de que amaron sus abominaciones, siguieron su propio camino, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hicieron? Hicieron lo que a Dios desagrada. Pero fíjese que todo lo que a Dios le desagrada es todo lo malo que podemos hacer al prójimo. Jamás Dios pidió bien para sí mismo, Dios no lo necesita. Está más alto que los cielos, nada de lo que hagamos, ni ningún bien que hagamos a Él le va a producir bendición ni nada. Somos nosotros los que dependemos de Dios. Y Él quiere que nosotros hagamos lo que a Él le agrada, ¿cierto? Y no lo que le desagrada. Y ahora, ¿qué le pasa a todas las personas que tratan de hacer lo que a Dios le agrada? Mira lo que les pasa. Dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. ¿Quiénes serían los que tiemblan a su palabra? Los que describió en el versículo anterior, humildes de espíritu, que tiemblan a su palabra. Entonces fíjese que cuando Dios le hablaba a Israel, escuchaban todo, pero los que oían realmente ¿quiénes eran? Muy poquito. Los que temblaban a su palabra, los que creían que podía Dios hacer lo que dice. Entonces dice aquí, miren lo que le dice a ellos. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese Jehová, mas Él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Entonces, aquí está diciendo, los hermanos de ellos que los desprecian por temer a Jehová, ¿cierto? Dicen, glorifíquese Jehová, lo dicen en el templo, lo dicen, que Dios se muestre, pero Dios se va a mostrar en gloria, no a ellos, sino a los que han temido su nombre. Es decir, Dios será favorable y misericordioso con los que han temblado su palabra. Bueno, Jesucristo también decía, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, y moraremos con Él, o haremos con Él morada. Se refiere a su Espíritu que nos daría para guiarnos a la verdad. Pues entonces no se puede relacionar el amor a Dios sin considerar de suma importancia oír y obedecer la palabra de Dios. No pasa por ningún otro camino. Y Dios, que conoce los corazones de las personas, sabe quién puede estar escuchándola y oyéndola pesadamente. Que tenga más importante lo que Él piensa que lo que Dios dice. Y esa es la causa de la ruina del hombre, ¿cierto? Estribarse en su propia prudencia y no seguir lo que Dios ha enseñado. Y díganme usted, ¿qué es lo que a Dios le agrada?
¿cierto? ¿Qué es lo que agrada al Señor? ¿Qué cosas le agradarán al Señor? Corazón triste. ¿Cierto? Buena pregunta, ¿cierto? Vamos ahora al profeta Jeremías. Salvadito y Isaías son amigos. Están justitos. Primero, Él no quiere que vayamos a la iglesia o vengamos, ellos fueran al templo, no querían que ellos fueran al templo, de la forma en que iban, ¿cierto? Vamos a leer Jeremías 7. Entonces ya tenemos el primer problema. Ellos iban a ofrecer sacrificio presente a Dios que no eran agradables por causa que ya sabemos, ¿cierto? Porque habían escogido sus propios caminos y tenían la abominación. Amaban sus abominaciones y seguían sus propios caminos y se dirigían ante Dios como obedecedores. Ese fue el pecado principal de Israel que los llevó a la ruina y al destruimiento de parte de Dios. Por algo Jesús decía, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La doctrina de los fariseos era la levadura que Jesús la llamaba hipocresía. Que fingirse obediente a Dios, pero por detrás de seguir el propio camino de cada uno de ellos. Por eso los llamó él sepulcro franqueado. Porque fuera muy pulcro, por dentro lleno de inmundicia, de robo y de rapiña y de muchas otras cosas. Por lo tanto, nuestra vida no puede ser así ante Dios. No puede. Con todas las debilidades y pecados que tenemos, nosotros no podemos andar de Dios fingiéndonos creyentes. Tenemos que allegarnos a Dios con un corazón humillado y pidiendo que Él nos aparte del mal, ¿cierto? Nos ayude a apartarnos del mal. Entonces en Jeremías tenemos en el capítulo 7, en el versículo 6. Porque si estas cosas las leemos como una historia nomás y pensamos que Dios ha cambiado, no sirve de nada esta lectura, ¿se fijan? Ah, sí, eso le pasó al pueblo de Israel, a mí no me va a pasar, yo no soy tan tonto. Engañoso del corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Usted confiaría en alguien engañoso y perverso? No. ¿Cómo es su corazón? Engañoso y perverso. ¿Confía en él? No. Pero yo sé que esa persona es así. ¿Ha escuchado dicho alguna vez? Yo sé que esta es así. Si yo no conozco mi propio corazón, ¿cómo voy a conocer otro? Solo Dios sabe, ¿cierto? Por eso, el primer error que tenemos que sacar de nuestro corazón es escuchar esa vocecita nuestra. No, si yo se me había hecho, yo sé que este no es así, este no es así. Solo Dios sabe el corazón que hay en el corazón de cada uno y no le debemos buscar más. Por eso dice que no debemos murmurar unos de otros. No tenemos causa para hacer eso. Y Jeremías 7 dice... Sí, podría ser, si le gusta leer, me ayuda. Vamos a ver lo que a Dios le gusta. Partamos del verso 4, ¿qué le parece, mi hermano? ¿Usted bien? Sí, ayúdenme más, sigan nuestro confiadamente. No fíes en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mas si mejorareis cumpliendo vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hiciereis derecho entre el hombre y su prójimo. Derecho, ¿cierto? Claro. Sí. Ni oprinieres al peregrino, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a nuestros padres para siempre. Y aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando y adulterando y jurando falso e insensato avalo. Insensato avalo quiere decir perfume al Dios ajeno. Y andando con dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis,
librados somos para hacer todas estas abominaciones. Entonces ellos cuando iban, ¿en qué convertían el templo de Dios? En una confianza de que, como estaba el templo ahí, Dios no lo iba a destruir y eran librados de hacer lo que querían. ¿Qué les parece? Son pobres de espíritu estos hombres. ¿Le creerían a Jeremías cuando decía que iba a ser destruido el templo y iba a ser llevado cautivo por sus pecados? Y que iban a morir hombres, mujeres, niños por causa de los invernados del ejército cruel que iba a venir, que Dios. No creían. Pero sí creían en que el templo Dios no le iba a quitar y que burlándose de Dios pensaban que Dios no iba a llegar a hacer la consumación sobre el santuario. Entonces ellos pensaban, no, templo de Dios ¿cómo? ¿Qué va a hacer Dios aquí? Si yo soy librado para hacer todas estas cosas. O sea, se pensaban más sabios que Dios, más astutos que Dios, y que Dios no iba a proceder contra ellos. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Estamos aprendiendo de que Dios, a pesar de que en el Antiguo Testamento ha hecho un nuevo pacto, Dios sigue siendo amante de la justicia y de lo recto siempre, y de la integridad de corazón. Y eso también es válido para el Nuevo Testamento. Jamás el derecho ha quedado de lado por el cambio del nuevo pacto. El nuevo pacto ha establecido solo el sacrificio para sanarnos suficiente de haber olvidado los pecados. Pero Dios dice, en el nuevo pacto, ¿no? ¿Qué dice el referente? Que Dios es juego consumidor, es decir, que el que también se finge, ¿no? El de corazón doble, el que no tiene su palabra va a tener el mismo fin que les pasó a los antiguos. Y esta vez va a ser el mismo Dios que va a enviar a su Hijo a hacer juicio. Por lo tanto, nosotros, con un corazón arrepentido, que trata de poner a Dios lo que hace, no de ocultarlo, ¿cierto? Y que bueno, por último, si mis manifiestos son mis errores a los demás, por un lado es bueno de que yo pueda dar mis errores, ¿cierto? Pero no ocultar a Dios nuestra condición, ni tampoco ser arrogante de no pedir perdón de lo que hacemos, tampoco. Es lo malo que hemos hecho. Lo cual es muy difícil, ¿cierto? Es más fácil pedirle perdón a Dios que pedirle perdón a las personas. Pero hay que hacerlo. Lo dice el libro de Santiago, dice, confesaos vuestras faltas los unos a los otros, para que seáis limpios. Porque muchas veces uno ofende a otro y no pide perdón de Dios. Se tiene el perdón de parte del Señor, pero es bueno también reconocer los errores y los pecados unos con otros. No es una condición para ser salvo, pero sí es el camino correcto. Y en Jeremías el pueblo de Israel se confió de su santuario a tal forma, de la peor forma que podían haber, en vez de decir, tengo al Señor para que escuche mi oración y mi plegaria, aquí cerca, tiene su oído atento a este lugar. No hay otro lugar en el mundo donde Dios venga a escuchar nuestras oraciones sino aquí, sino que por el contrario, ese templo de Dios es somos liberados de hacer todas las maldades habidas y por haber porque Dios está aquí. Es decir, no va a destruir de su templo, así que hagamos lo que hagamos, vamos a salir liberados igual. ¿Qué les parece esa forma de pensar? Es como el ratero o el ladrón que le va a poner ofrendita a la virgencita que está por acá, que es la virgen de los cocoteros que hizo. Como son supersticiosos, siguen robando, pero ellos piden que los bendiga para que no los pillen los carabineros o que les vaya a ir en el robo. Entonces, ¿cómo es eso? Cuando Dios está en contra de todas estas cosas, el que roba al prójimo, ¿cierto? Y el que le hace daño al prójimo, en el fondo está tocando la mejilla de Dios, porque Dios no quiere que hagamos eso a su hijo. Luego dice, entonces lo que Dios está llamando, si mejoraran sus obras cumplidamente, si un corazón arrepentido y se aparte del mal, Dios lo iba a mantener en el territorio. Pero ellos estaban procediendo mal y además confiándose en el templo de Dios para consumar y permanecerse más firmemente en sus maldades, ¿cierto? Dice, entonces dice, verso 8, he aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando y adulterando, jurando en falso. Fíjese, hurtando, lo primero que dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal. O sea, ellos
servían a Baal hace poquito atrás y venían al templo. Y andando tras dioses extraños que no conocieron. Y prostitutas traían ofrendas a Dios de su trabajito que hacían. Lean la escritura. Dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he invocado mi nombre, y diréis: librados somos por hacer todas estas abominaciones. O, en otras palabras, ¿ustedes creen que se van a librar de mi juicio porque vienen a mi templo a invocar el nombre falsamente? Dios sabe discriminar quién viene a adorarle verdaderamente, y Dios los tiene señalados. Y eso es lo que yo aprendo aquí. Jeremías nos enseña, como dice el apóstol Pablo, las cosas que antes se ponen escritas fueron para nuestra admonestación o admonición, en los cuales los fines de este siglo han parado. Entonces, nosotros hemos de servir a Dios y buscarlo, como dice la Escritura, con un corazón humilde de espíritu que tiembla su palabra. Porque si Dios dice, ¿se acuerdan cuando dice la palabra? Maldito el que deshonra a padre y madre, y el que maldijera al padre o madre muera de muerte, y Jesucristo mismo lo dice. Hoy en el nuevo pacto no es así, pero Dios igual, de la misma forma, castigará a los que deshonran padre y madre, porque los que deshonran padre y madre no heredarán el reino de los cielos. Y lo mismo así será. Y que es desagradable a nuestra condición humana reconocer eso, sí, es desagradable, porque nosotros somos por naturaleza rebeldes solo a Dios y no a los padres. Es lo bueno que nos enseña. Bueno, aquí llego al versículo que quería llegar, porque esto tenía un propósito. Entonces, si hurtaban, mataban y todas las cosas eran, dice, es cueva de ladrones. Porque ellos pensaban que dice, ustedes que son librados, dice, de otras cosas cuando vienen a presentarse a mí en el templo. Entonces, ¿qué era el templo en el fondo? Una reunión de ladrones, de la mafia, de la mafia religiosa, una reunión de mafiosos. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, la casa sobre la cual he invocado mi nombre, he aquí que también yo veo, dice Jehová. Que bueno lo que dice aquí, yo también veo. Es como decir, es de perogrullo, el que hizo el ojo ve también. ¿No sabría Dios cuando andaban robando por ahí haciendo las fechorías? No, es como los niños que piensan, no, que Dios no puede verlo en la oscuridad. Si yo no puedo ver, ¿cómo va a ver Él? Entonces, ¿qué es lo que parte pensando? Que Dios es como ellos. ¿Se fijan? Cuando por el contrario, ¿por qué Él puede haber visto en la oscuridad? Porque Él creó la luz. Y antes todo estaba en la oscuridad, y Él hizo la luz, y los niños no entienden eso. Y Él dice, los mismos tesoros las tinieblas que la luz. Cuando mandó a la ballena vomitar a Jonás, estaba en los abismos profundos. Y ahí la palabra de Dios fue, y la ballena obedeció. Y vomitó a Jonás. Entonces Él dice que hace su voluntad también en los abismos. Y la mar, dice, le puso por término la tierra seca o la arena de la mar. Y dice que no traspasa el término, salvo que Dios quiera hacer juicio. Como lo ha hecho. Por eso es que siempre cuando ustedes ven el mar, lo sienten temor. Pero Dios lo ha dejado bien con muestra de su poder. Él lo mantiene en la raya hasta cuando Él quiera hacer juicio. Pues mi hermano, Dios es digno de ser temido, y cuánto más si Él nos ha llamado hijos suyos por causa de Jesucristo. Pide hombres simples, sencillos de espíritu, que tiemblen, mujeres que tiemblen a su palabra. No como el pueblo lo hizo antes, y esto es para nuestra condición. Dice, es cueva de ladrones. ¿De qué se recuerdan ustedes esto? ¿Se acuerdan cuando entró al templo y vio que estaban preocupados de cambiar moneda y vender cosas, y las tomó y las volvió y los echó a azotar,
es cueva de ladrones, dice, la casa de mi padre. O dice, la casa de mi padre es casa de oración de todas las naciones, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Qué palabra estaba citando? El Espíritu de Dios que habló por boca de Jeremías. Desde el tiempo de Jeremías hasta los días del Señor Jesús, a pesar de haber vuelto ya de la cautividad, ellos seguían convirtiendo el templo de Dios en una guarida de ladrones. Y eso que el templo fue reedificado de nuevo, volvieron a convertirlo en cueva de ladrones. Fue a cueva de ladrones antes de la cautividad babilónica y antes de la cautividad romana. Qué terrible, el pueblo no aprendió nada, ¿cierto? Y uno dirá, ¿será porque ellos son peores que nosotros? No, nosotros somos iguales que ellos, tenemos la misma naturaleza. Y cada cierto tiempo, si la palabra nos viene y nos saca, nos unge con colirio, los ojos, no vemos nuestros errores, no vemos nuestros pecados, que es lo mismo. Entonces aquí dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y aquí que también yo veo, dice Jehová. Bueno, después le dice que el lugar Silo, ¿cierto? Andad pero ahora a mi lugar que fue en Silo. Usted sabe que primero estuvo en Silo el arca del Señor, ¿cierto? Antes que se edificara el templo, de ahí la trajo David. Donde dice que morase mi nombre al principio. Ved lo que le hice por la maldad de mi pobre Israel. También Dios del suyo se cura. Así que es como decir, estoy en un lugar santo, Dios no me va a hacer nada. ¿Ah? ¿Usted cree que es librado por estar aquí adentro? Si piensa eso, está equivocado. Yo también veo, dice. Podría corresponderlo toda la vida. Yo también veo. Por eso no podemos proceder con Dios con dobleza. O nos ponemos parte de Dios o de nuestro propio corazón. Andamos nuestros caminos de Dios. Pecados, errores siempre hay. Pero hay que enderezar los caminos delante del Señor. Eso es lo que enseñan los cuatro bautistas. Bueno, en el mismo Jeremías más adelante, también, cuando habla de caminos, ya sabemos, ¿cierto? Lo contrario a robar, a matar, ¿cierto? Eso es lo que agrada a Dios, ¿cierto? Lo contrario al fingimiento, a la adoración de ídolos falsos, todo eso es lo que a Dios no agrada. Y yendo a Jeremías 9, versículo 10 en adelante dice: sobre los montes levantaré lloro, moradas del desierto, porque desolados fueron hasta no quedar quien pase, ni oyeron bramido de ganado, dice, desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra, se transportaron y se fueron. Y pondré a Jerusalén en montones, o en ruinas, como dicen otras versiones, por morada de culebras, y pondré las tiendas de Judá en asolamientos, que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Quién? Dice, ¿y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada, como desierto, que no hay quien pase? Y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Entonces Jeremías 8, versículo 14. 9, 14, sí, disculpe. Gracias, hermano. Entonces, Jeremías 9, 14. ¿Qué nos dice aquí? Se fueron tras la imaginación del corazón de cada uno, ¿cierto?
Confiaron en su propio pensamiento. ¿Cuál es la imaginación que tenían los del templo? Decían, entramos a Tierra Santa, aquí no nos pasa nada. Aquí hayamos robado, matado, ¿cierto? Adulterado, somos librados si venimos a ofrecer sacrificio. Y Dios le dice, si usted ofrece un sacrificio es como que ofreciera un perro. Y dirá sangre es como sangre de cuerpo, que era inmundo, pero para Dios no era agradable eso. Entonces dice, antes se fueron, trae la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, que les enseñaron sus padres. Es decir, ¿qué les mandó Dios a Abraham y a sus hijos? Que guarden el mandamiento. Y ellos, hay algunos de ellos que no enseñaron a adorar a Dios a sus hijos, sino que a los dioses falsos. Así que también comete grave error el padre, que le enseña a Dios verdadero a su hijo, sino que le enseña a anunciar en don dinero, ¿cierto? Por tanto, así yo soy Jehová, los ejércitos de Dios de Israel, he aquí yo a este pueblo, yo daré a comer ajenjos y les haré beber aguas de hielo. Y los esparciré entre la gente, que no conocieron ellos ni sus padres, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. ¿Qué les parece? Incluso yendo a otros pueblos exiliados, Dios va a enviar el juicio para castigarlos. Entonces después dice, en el versículo 23 y 24 dice el Señor lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe dice el sabio en su sabiduría. Fíjense que aquí, no, si esa persona sabe mucho, pero saber no significa nada, saber mucho, sino que lo que se hace, ¿cierto? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. O sea, conocer a Dios no es conocimiento, sino es conocer lo que a Él le agrada. Yo me puedo conocer todas las enciclopedias, me las he leído de Bea y saber de todo, ¿cierto? Sabemos quizá muchos idiomas, pero no soy sabio según la palabra del Señor, porque yo desconozco lo que a Dios agrada. ¿Y por qué es más importante lo que a Dios agrada? Porque Él es el dueño de casa. Él ha hecho todas las cosas. Y Él dice que pagará a los hombres conforme a su pecho. Entonces uno está preocupado de aprender las cosas que en realidad no son de tanta utilidad. Son solamente de utilidad temporal y no lo que realmente es trascendente. Dice, para alabárselo en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Misericordia, justicia y juicio. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Misericordia, juicio y justicia. ¿Qué dice Dios? Estas cosas quiero. Entonces, ¿cómo puede agradar usted a Dios? ¿Cierto? Si uno es salvo por gracia, por la fe, no por obra, ¿cierto? No tiene nada que hacer para ganarse la redención. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Hurtando, asesinando, robando, aborreciendo, murmurando. No. Haciendo juicio, justicia y misericordia. Entonces el que entiende que eso es lo que le agrada a Dios es mayor que el sabio, que sabe mucho. Es mayor que el valiente. ¿Y quién más? Y el otro me parece que usted lo puede ver. Bueno, entonces mi hermano está viendo que el problema es este baja el corazón de uno hacia Dios, pensando en lo que uno le parece que puede librarlo y no lo que Dios dice. El que tiene su palabra, ¿quién es? A quien que por el Espíritu de Dios les da la fe.
Una persona que tiembla y cree en un Dios que no se ve es un hombre que tiene fe, y la fe es un don de Dios. Nosotros hemos sido hallados de Dios por causa que eso nos reveló a nosotros primero. Nos trajo a su Hijo para que te conocieran. En Israel, vez tras vez, desechó la voz del espíritu de los profetas que le hablaban y fijó a su propio corazón. Esa es la enseñanza que aprendemos nosotros. Pero fue para la maldición de ellos, fueron despreciados y desechados, porque desecharon la palabra de Dios. Entonces para nosotros también debe ser de suma importancia considerar acendrada la palabra de Dios en de nosotros. Es decir, digna de toda confianza, y no de desconfianza como hoy es tratar la palabra del Señor. Ahora, también es importante entonces aclarar que si yo vengo aquí y usted se aprende de memoria la Biblia, ¿cierto? Porque hay gente que se la decía de memoria, Martín Lutero dicen que se la sabe de memoria. De tanto leer se la aprendieron que se la sabía de memoria. Hay cosas que después es fácil encontrarla o no, pero entendemos lo que Dios hará. Temblamos a su palabra, estamos impuestos de su poder, lo que puede hacernos. Podemos llegar a convertir este pequeño lugar en una guarida de canalla, ¿cierto? Entonces es así lo que vamos a proceder como otro pueblo que hizo lo mismo. Pensaba que por estar en Tierra Santa nada más lo iba a pasar. Antes bien, temer a Dios es sano, trae como consecuencia un corazón arrepentido, que solo Dios puede dar. Cree en Dios un corazón nuevo. Eso es un corazón arrepentido. Pero parte por creerle a la palabra. ¿Cómo voy a creer que Dios puede hacer juicio sobre lo que hago y a temer a su nombre si no creo que Él pueda existir ni pueda traer todas estas cosas que dice? Porque si no escapó Israel, su primogénito. ¿Quién es Israel? A ver. Primogénito. ¿Qué le dijo Dios a Faraón? Deja ir libre a mi primogénito, porque si no yo voy a matar a tu primogénito. ¿Quién es el hijo primogénito para una mamá? El primer hijo, el más amado. La Biblia lo dice. Dice llanto como por unigénito. El llanto por el único hijo, o el primer hijo, es sobrecogido porque el más señor. Porque el primero, no que no se quieren los segundos, pero el que se le muestra más amor es el primero que se tiene. Dios ama a su primogénito, pero también corrigió duramente a su primogénito, porque le amaba, para que fuera en él un remanente, para que hubiera en él un remanente que oyera. ¿Quiénes? Entonces cuando dice, oídme vosotros los que tembláis la palabra de Dios, ¿quiénes son? Un grupo muy reducido, estos pobres de espíritu que tiemblan su palabra y la creen. La iglesia hoy, cada uno habla lo que le parece, según la imaginación de su propio corazón. Hay algunos que les gusta hasta hablar de cosas científicas, que no está mal, pero eso se puede aprender en la escuela, en la universidad, para eso están. Pero algunos nos hacen leer la Biblia todos los días, pero creen que es un gran conocimiento, cuando en realidad aquí de lo que se trata es saber lo que a Dios agrada. ¿Qué es lo que a Dios agrada? Por ejemplo, si usted quisiera hacer un sacrificio de misericordia para agradar a Dios, ¿qué haría? Podría haber varias formas, pero está por ahí el huérfano, la viuda, el menesteroso, ¿cierto? Está por ahí también, ¿cierto? En ayudar al que se cae, al caído, orar por los que persiguen y ultrajan. ¿Ahora usted alguna vez por la persona que le hace daño todos los días? ¿Le ha pedido que Dios lo bendiga y que lo saque de su error? ¿Cuando es usted mismo objeto de su maltrato? ¿Ha hecho eso alguna vez? Yo lo experimenté una vez y me sorprendí el resultado. Realmente me quedó el corazón, pero de un convencimiento increíble de la existencia de Dios. Bueno, estamos aquí para que estas cosas nos sirvan de admonición, pero también hay un propósito profético detrás de esto. Porque estas cosas que Dios ha dicho fluyeron sobre Israel en toda oportunidad, en la cautividad babilónica y en la cautividad también cuando vinieron los romanos.
El santuario estuvo la primera vez hecho por Salomón, la segunda lo reedificó Herodes, ¿cierto? Fue reedificado por Esdras, Nehemías, por el Cordero de Cautividad, pero fue rehecho nuevo, grande, por medio de Herodes, gobernador romano, Idumeo, que estaba al servicio de los romanos, edificó un enorme templo. Pero era un asesino. Mataba a su propio hijo por temor de que le quitaran el reino. Entonces, el templo de Dios lo tomaron como una prenda que les traía buena suerte, como el ladrón, ¿no?, que le va a ofrecer a su ídolo una ofrendita para que lo ayude en la robadita que iba a hacer, ¿cierto? No es Dios cómplice de ladrones ni de adúlteros, ni cómplice de ningún impío que hace semejante cosa para encontrar a Dios de santo. Y no tiene nada que ver con eso. Y en el capítulo 10 dice también el Señor: porque ellos se volvían a los dioses en esa imaginación de su corazón y su envidia les sirvió. Pero miren lo que Dios le dijo por Jeremías: oíd palabra de Jehová, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes. Ya que estamos hablando de que cada uno siguió su propio camino, no aprendáis el camino de la gente. ¿Cuál es el camino de la gente? La idolatría y el seguir a los adivinos, a los sortílegos, a los encantadores, a los que consultaban a los muertos, espíritu de Pitón. No sigáis los caminos de la gente, ¿cierto? La idolatría, por supuesto. No aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor. ¿Cuántos consultan hoy el tarot? Creyendo que en las señales del cielo, en las constelaciones, ejercen influencia, ¿cierto? La aparición de ciertos planetas en el cielo, en ciertos lugares, en la casa del acuario, la de acá. Es posible que haya más suerte o beneficio en algo que se haga. No aprendáis el camino, dice, de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor. ¿Cree usted en el horóscopo? ¿Por casualidad le hace caso? Pero si me sale igualito, dice mi amor. Dice: ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque la gente las tema, porque las ¿Por de qué? ¿Qué son vanidad? Porque las ordenanzas o enseñanzas o costumbres de los pueblos son vanidad. Quiere decir, son vanas, no existen, no tienen sustento, no son válidas. No es tal que las señales del cielo nos afecten. Son vanidad. Porque leño del monte cortado, obra de manos de artífice con azuela, con plata y con oro lo engalanan. Dice, con clavo y martillo lo afirman para que no se salve. ¿Ha pasado que en una procesión más de alguna vez algún herido el ídolo se les cayó, se fue de lado? Claro, eso muestra que no son dioses, ¿no? Y con la plata lo igualan, etcétera, etcétera. Y dice, con la palma lo igualan y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para bien tienen poder. Pero por el contrario, Dios tiene poder, Jehová Dios de Israel, para hacer mal y para hacer bien. Hermanos estimados, que estamos estudiando acerca de las maldiciones y bendiciones, que son señales, ¿tiene poder para eso? ¿Nos imaginamos que tiene poder o lo que pasó en Egipto lo provocó claramente? Entonces las señales de Egipto, ¿para qué nos sirven? Para creer que Dios sí puede hacer mal y sí puede hacer bien.
y que las maldiciones y las bendiciones que le dieron como hacían en Israel se produjeron por mano sobrenatural de Dios. No fueron hechos de la naturaleza que siempre ocurren, sino fueron intervenciones divinas, como dirían ahora más modernamente los teólogos. Intervenciones divinas. ¿Han pensado ustedes cuando la nube va para allá, el Dios está haciendo que el viento la lleve? ¿O cuando la trae de vuelta? ¿O cuando nos echa agua? ¿Han pensado que Dios no quiso que tirara agua? ¿Piensan así ustedes o no? El día que empecemos a pensar así, la gente nos va a considerar locos, pero vamos a estar haciendo lo correcto. Es así como funciona el asunto. Y aquí dice, entonces no pueden hacer mal ni bien, por el contrario de Dios. Dice, no hay semejanza, dice, para hacer mal y bien, dice, tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande, tú, y grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh Rey de la gente? Ya no estamos hablando a temer la palabra, a temblar y temer la palabra. ¿Quién no te temerá, oh Rey de la gente? Porque a ti compete, dice ello, porque entre todos los sabios de las gentes y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. O sea, la sabiduría de Dios excede a toda la de los hombres. Y todos se infatuaron y entoncecerán. Enseñanza de vanidades es el mismo leño. Dice, me salto al versículo 10. Mas Jehová Dios es la verdad. Miren la palabra. ¿Habían encontrado una significación más grande que esto? ¿Quién es la verdad? ¿Lo dice así en su Biblia? Mas Dios es la verdad. Mas Jehová Dios es la verdad. Mas Dios verdadero, los demás son vanidades. Entonces los que le temen al horóscopo todavía en su corazón les desagradan a Dios. Y están temiendo los caminos de los pueblos. Y dice, mas Jehová Dios es la verdad, o es Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Fíjense, eterno Rey, que algunos reyesuelos acá piensan que dominan el mundo. Claro está, como dice la Escritura, que Él pone por reyes a quien quiere. Pero ha establecido un día en que establecerá el reino de su Hijo Jesucristo. Porque lo pondrá por rey en Sion, dice la Escritura. Mas Jehová Dios es de verdad, el Dios vivo, Rey eterno. Dice, a su ira tiembla la tierra. ¿No creeremos eso nosotros, que Él está molesto cuando tiembla? Sí, amén. Y la gente no puede sufrir sus años. Les dirás así, y así le deberíamos decir a nuestros corazones: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo. Ojo, ¿quién hace llover? Dios. Y si yo me enemisto con Dios, ¿qué pasará con el agua del cielo? Hace subir las nubes de lo postrero de la tierra y hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Muy usado por el hermano de Alvarado. Y todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncense de su asedizo o su obra de fundición. Todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición, no hay espíritu en ellos. Vanidad son obras de escarnios, en el tiempo de su visitación perecerá. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Por qué dice que Israel es la vara de su herencia? Porque Dios en ellos hizo depositar su palabra, que él la quería que fluyera de uno a otro. Por lo tanto, ya resumiendo un poco lo que quiero decir hoy día, el pueblo de Israel, vez tras vez, ellos violaron el pacto del Señor.
en Jeremías 11 dice lo siguiente. Versículo 6. Pregona, me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice salir de la tierra de Egipto, hasta el día de hoy, madrugando y protestando, diciendo, oíd mi voz, mas no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto. ¿Cuáles serían esas palabras? ¿Cuáles serían las palabras de ese pacto que vendrían sobre ellos? La cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Y díjome Jehová, y díjome Jehová, conjuración se ha hallado en los varones de Judá. ¿Saben lo que es una conjuración? Estimado hermano, por eso es que el asunto llegó al nivel que llegó. ¿Saben lo que es una conjuración? ¿Cómo dice la versión de usted? Conspiración. O sea, todos estaban de acuerdo de no guardar la ley de Dios conforme a los gobiernos. Estaban, pero coludidos, como se dice hoy. Coludidos cada uno en hacer, cada uno su propio camino. Entonces fíjese que la maldad no era que cada uno hacía sus cosas por ahí, sino que estaban todos de acuerdo, y ya cuando la cosa llegó ahí, vino el juicio de Dios. ¿Qué es lo que está esperando Dios? Que llegue entonces. Estas cosas no creo que se van a dar los días antes que se vengan los juicios de Dios al final. Dios va a ver que todo el corazón de los hombres, ¿cierto? Hay una conjuración contra la palabra de Dios. Dice, ya han se vuelto a las maldades de los primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Antes se fueron tras los dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Entonces, ¿en qué día se invalidó el pacto? En los días del profeta Jeremías se invalidó el pacto. Para que lo tengan por enseñanza. En los días de Jeremías Dios declara invalidado el pacto con Israel, con ellos. Esto lo estamos leyendo. Jeremías 11:10, muy importante. Entonces la ley, como tiene una configuración divina automática, echa a andar Dios la maldición sobre ellos. Por eso es que esto, ¿cuántas veces se cumplió? Se cumplió en la cautividad babilónica. Y después nuevamente se cumplió en la cautividad de mano de los romanos. ¿Cuál es el pecado más grande que se puede cometer contra Dios? Aparte de la idolatría, por supuesto, es matar la palabra de Dios. Es matar a los profetas de Dios. Jesús dijo, ¿se recuerdan? O si conocieres lo que ahora toca tu paz, dice, ahora estén cubiertos tus ojos. Desde el día en que te sacaron por barbarte, y te echan en el tierra, por cuanto no conociste el tiempo de su. Mataron al profeta que venía de parte de Dios, del cielo, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y se trajeron como consecuencia que las maldiciones volvieron a fluir sobre ellos y fueron vueltos a echar el territorio en el año 71. Hasta el año 1948 que Dios tuvo misericordia, que las naciones se apiadaron, tal como lo hizo Ciro, y los mandaron de vuelta al territorio. Y ahí sobreviven, llenos de enemigos por todos lados, y sin el santuario lo destruido. Entonces, si un judío bien entendido de la palabra dice, ¿por qué volvimos al territorio pero no tenemos paz con los enemigos todavía? ¿Por qué hemos vuelto y nuestro santuario no nos dio de vuelta? Ese es un buen puzzle que deberían saber resolver. Dice la Escritura que la tierra no será más hasta que venga aquel a quien se le dará. Al bajo alzaré y al alto abatiré. ¿Quién será ese que viene de condición humilde a ser rey de Israel? Nuestro Salvador, el rey de Israel, creó y nació, y el primer día que nació lo recostaron en un pesebre. ¿Sabes lo que es un pesebre? Una caja donde comen los animales, donde le echan la comida. Ahí la habilitaron los padres para poder tenerlo como bonito. Tu rey viene a ti humilde, dice.
No es el hijo el carpintero. ¿Cómo se cumplen las escrituras, cierto, ante los ojos de los creyentes y para el conocimiento de los que están oscurecidos? Pero mi hermano, si Israel invalidó un pacto, leímos en Jeremías 31 que Dios sí trajo un nuevo pacto. ¿Se fijan por qué Dios habló por boca de Jeremías que traería un nuevo pacto? Porque sus días lo considerado ya invalidado. ¿Quién lo invalidó? Israel con su rebelión. Entonces le dice, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Daré mis leyes en sus corazones. En su alma las escribiré. ¿Y qué dice la Escritura? Todos me conocerán desde el más pequeño al mayor, porque seré de sus propicios y su injusticia, y de sus pecados y sus iniquidades no me acordaré más. Y cuando dice, no me acordaré más, toma el libro de Hebreo y dice, en este nuevo pacto no se hace conmemoración de pecados. Por lo tanto, ¿qué significa? No hay día de expiación, Yom Kippur, donde Dios tenga que purificarse el santuario otra vez, sino que fue purificado una sola vez cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios. Y se sentó a la diestra de Dios según el Evangelio de San Marcos, una vez que ascendió, ¿no? Después de haber visto a los discípulos, ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Mi hermano, entonces tenemos aquí la enseñanza del Señor de que a quién Él se dirige cuando habla. Sabemos ya quién. Sabemos que hay muchos que piensan que toman los templos por lugar de acogida de iniquidad, pensando que son librados en Tierra Santa. Mas Dios dice que Él también ve. Por lo tanto, si Dios ve, que lo primero, de los 12 sueños que entiendo que de Dios he tenido, muy sencillo, vi el rostro de Dios, creo yo en mis sueños, porque no había visto el rostro de Dios, pero era un rostro que me seguía y no me podía ocultar. El rostro ocupaba todo el cielo. Imagínense el sueño que tuve. Y era el rostro de fuego. No lo podía, no podía huir de él. Caminaba, corría y donde estaba el rostro y me miraba. Luego me tiré al suelo, miré para arriba y apelé a la piedad de Dios nomás. Y me entró tranquilidad en el corazón. Pero si esta vida me ha persuadido de que el Dios Todopoderoso, ese sueño, esa imagen no es del Dios verdadero, porque no lo hemos visto como es, pero ese sueño era un sueño ejemplificado de lo que dice la palabra, que Él sabe lo que hay en el corazón nuestro. En pequeñas cositas que uno a veces, Dios nos ayuda a entender la palabra. ¿Cómo leemos hoy día aquí? Yo también veo. Y eso es lo que aprendí yo. Eso es lo que Dios también ve todo. Otro de los días que he tomado desde pequeño está cada vez más comprensión de esto. Desde el día que leí la palabra de Dios, mi carnalidad no tuvo paz. Somos nosotros. Pero esto de que Dios sepa lo que hacemos, debe llevarnos ahora a arrepentirnos y limpiar nuestros pecados en la sangre del Señor Jesucristo. E invocarlo de corazón verdadero para que seamos limpiados siempre en nuestros pecados. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Pobre. El que dice que no tiene pecado, a Dios hace mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, mientras nosotros estemos yendo hacia Jesucristo a recibir nuestros pecados y a procurar agradar a Dios sabiendo lo que Dios agrada, ¿cierto? Hacer misericordia, sobrellevar a los débiles, como es el nuevo pacto, estaremos haciendo el camino que a Dios agrada. De lo contrario, volveremos a repetir errores similares, ¿cierto? Que Israel le pasaron. Entonces, si este pacto fue violado, Dios trajo un pacto nuevo. En los días de Jeremías fue quebrantado el pacto por la idolatría. Dios en los días de Jeremías trajo el fin del reinado de Judá. Israel quedó sin rey hasta que apareció el Señor Jesucristo. Más venido Él, ¿cierto? El verdadero luz que alumbra el mundo, a todos los que le hemos recibido con la fe, nos constituyó. Dios les bendiga a mis hermanos, que lo que hayamos estudiado hoy día sea de beneficio. Nos quedan por estudiar Deuteronomio 29 y 30, lo que lo quieran leer, se lo dejo de tarea. Y sea Dios con nosotros, ¿cierto? Teniendo misericordia y guiándonos por la senda, no de las naciones, la antigua senda de las naciones, sino la verdadera senda de los profetas, que es de creer en Dios y confiar en Él, temer a su poder, pero también creer en que Él es misericordioso y aprender lo que nos agrada, sabiendo que ya ha hecho la paz con nosotros por medio de Jesucristo, en quien cargó Él nuestros pecados y le presentó para nuestra esperanza de vida eterna. Amén.